Tema, Corte Penal Internacional. El sumario es el siguiente. El Estatuto de Roma, consideraciones generales, jurisdicción de la Corte, tenemos crímenes internacionales de competencia de la Corte, responsabilidad penales de los mandos, circunstancias eximentes de responsabilidad penal, conclusiones, las recomendaciones ya lo esbozamos con ustedes, o ustedes mismos ya, de las mismas conclusiones salen las recomendaciones, en automático, ¿no? En automático. Cada conclusión debe tener, en principio, una recomendación, pero a veces dos conclusiones pueden tener una sola recomendación, pero a veces también uno se encuentra que ha concluido y no encuentra una recomendación. Hay excepciones también a la regla. O sea, concluye, pero ¿cuál es la recomendación? ¿Qué recomiendo? A veces no sé si se ha encontrado en esa encrucijada de no encontrar qué se puede recomendar. Entonces, ya muchas veces cuando es inviable, peor todavía, ¿no? Cuando es inviable la recomendación, peor. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Ahí tenemos el Estatuto de Roma, consideraciones generales y jurisdicción de la Corte, que lo vamos a ver luego. Pero antes de ver pues de frente qué es la Corte Penal Internacional, tenemos que ver, como se dice, entrar en contexto. Entrar en contexto es como, hablando en términos futbolísticos, como una previa, ¿no? Una previa, un calentamiento. Los jugadores salen antes a la cancha a calentar, ¿sí o no? Luego se van al camerín, salen rápido, ya cantan el himno, los himnos y empieza el partido. Igual acá un poquito de calentamiento para entrar a lo que es la Corte Penal Internacional. Un contexto histórico. Miren, 1919, tras la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿cuándo empezó y cuándo terminó? 1918, 1919, 1914 y 1919, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en 1919, se intentó juzgar, mire, se intentó jugar a Guillermo II, a un rey, ex emperador, rey o emperador de Alemania, a un emperador propiamente dicho, ¿no? Se intentó, pero es imposible, pues, porque los emperadores, los reyes, toda la vida han tenido mucho poder y nadie les llevaba a los tribunales. Y más aún, si no había tribunales, no había tribunal internacional, nadie juzgaba a nadie. Ya luego, voy adelantando, por eso es que salen los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio. Pero eso fue posterior. El tribunal de Nuremberg y el tribunal de Tokio salió posteriormente porque como no había, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se habían cometido muchos delitos, muchas atrocidades elevados a la N, entonces tenían que estos alemanes tenían que pasar por las manos de la justicia, ser procesados y condenados. Entonces se creó el Tribunal de Nuremberg, que luego vamos a ampliar un poquito más, y luego también el Tribunal de Tokio, para todos los crímenes de guerra cometidos por los japoneses. Muy bien, entonces ahí tenemos, se intentó juzgar a Guillermo II, que al final no se pudo juzgar, porque no había amparo legal. No había jueces, como no había ni jueces, no se tipificaba nada en esa época, porque para que una persona sea procesada penalmente o administrativamente, del punto de derecho administrativo disciplinario, tiene que estar ese delito o esa falta, tiene que estar tipificada de manera expresa e inequívoca en la norma. De manera expresa e inequívoca en la norma. Es decir,
Creo que el otro día les puse unos ejemplos, ¿no? Infracción muy grave. Incumplimiento deliberado de normas de carácter general o institucional. Es una falta muy grave. En la falta muy grave, cuando el inspector que investiga por disposición del comando, del nivel del comando, del nivel de comando correspondiente, cuando es infracción muy grave, el inspector que no sanciona, los inspectorías nunca sancionan, solamente recomienda. Él recomendará que sea sancionado, que el comandante general le imponga una sanción cuando es infracción muy grave. A ver quién me dice, cuando es muy grave, ¿qué recomendará el comando? ¿Qué recomendará el inspector al comando? ¿Que lo sancione? A ver quién puede opinar. A ver, una opinión ahí. ¿Qué recomienda? ¿Qué recomendará? Me pongo en contexto. ¿Quién dispone de la investigación? El comandante general del nivel correspondiente, que puede ser a nivel de ejército, puede ser agrupamiento, si es que hubiera un inspector, brigada, división de ejército o comando de ejército. Comando, no estoy hablando del comandante general, sino de comando significa hay comando de educación y doctrina del ejército, comando de personal del ejército, comando de operaciones terrestres, entre otras. Hay varios comandos. Entonces, cada uno de ellos puede disponer una investigación a su inspector. Correcto. ¿El inspector qué hace? Comunica a través de un memorándum para que el infractor responda, haga un informe en forma cronológica de los hechos. 5 días, 5 días de plazo, pero se puede prorrogar 3 días más. Correcto. Terminada la investigación, lo presenta al comandante general. Mi general, acá está la investigación para su aprobación. Si se trata de invasión muy grave, ¿recomendará que lo sancione? ¿O qué recomendará cuando es muy grave? Ojo, ojo con esa musiquita, es muy grave, no es grave, no es grave, no es grave, es muy grave. ¿Qué recomendará? A ver, nadie habla, ella tiene uso de la palabra. Ya. Tiene el micro. En este caso, si nos ponemos en el contexto, como usted dice, se inicia la investigación, ¿no? Toda la documentación llega al inspector. Y no solo el inspector podría ser partícipe de, porque imaginemos, ¿no? Como usted acaba de poner el ejemplo, ya el inspector es el que encabeza esa investigación. Después de una reunión se saca una conclusión en la que podríamos decir, ¿no? Si es la falta muy grave, recomienda al comando para que sea sancionado de acuerdo a los hechos ocurridos, ¿no? Y ahí usted dice que si es muy grave. Mucho palabreo. Hay que aplicar la política del pollo. Sí, sí. El inspector sí puede recomendar que lo sancionen siempre en cuanto caso de una infracción muy grave. Correcto. A ver, otra opinión. ¿Alguien es de opinión distinta a su compañera? A ver, pásale el micro, por favor. En el único caso donde no podría aplicar la sanción es que en ese caso el inspector sea juez y parte. No podría ser. Pero después de ello sí, yo creo que aplicando dentro de una junta de investigación con los miembros, el personal. Es falta muy grave, ¿ah? ¿Qué dice? ¿Recomienda o no el inspector que lo sancione? Sí, la única condición sería de que no sea juez y parte. Correcto, nadie de distinta opinión. En ese contexto, opino de que dentro de las atribuciones y funciones que le corresponden a la inspectoría también puede sancionar, pero en el caso particular, por ejemplo, de sanciones muy graves, que sean evidentes después de pero también puede recomendar al comando, de acuerdo a sus funciones, como le vuelvo a repetir, la sanción que corresponda, de cómo haya concluido con la investigación y si hay responsabilidad del que hay, o del infractor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ya, correcto. Muy bien. He escuchado 3 opiniones, de 2 opiniones de un instituto, que es la Fuerza Aérea, y del Ejército.
Cuando se trata de infracción muy grave y terminada la investigación, el inspector no puede, no debe, por imperio de la ley, del régimen disciplinario de la 29.131, recomendar que el comandante general que dispuso la sanción lo imponga o lo sancione, en otras palabras. No, porque es una infracción muy grave, recomienda que sea, si es oficial, que sea sometido al CIOS. Y si es técnico o suboficial, sometido al GITSO. ¿Qué es el GITSO? Junta de Investigación de Técnicos y Suboficiales y Oficiales de Mar, porque es una ley que aplica para toda la Fuerza Armada, ¿verdad? Entonces, si es GITSO, si es falta muy grave y está involucrado un técnico para recomendar GITSO, si está involucrado solamente él o un grupo de su mismo grado, pero si está involucrado un coronel, un general, perdón, un coronel, un mayor, un teniente, un técnico y un suboficial, será por separado. Una parte será al GISO, por el que está el técnico, el suboficial, y otra parte se mandará para el CIOS. No. Todo va en paquete. El de más grado jala, arrastra a los demás. El de más grado, eso se va al CIOS, al Consejo de Investigación de Oficiales. Y los de menor grado o rango lo acompañan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos acá. El Tratado de Versalles se firma el 28 de junio de 1919 y entra en vigor el 10 de enero de 1920. ¿Ya? ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es un acuerdo con que se cierra la Primera Guerra Mundial. Se cierra la Primera Guerra Mundial. O sea que es un documento de paz. Es un paz de armisticio. ¿Sabe qué? Ya me ganaste, ya la guerra, ahora tengo que estar tranquilo nada más. ¿Quién ganó? También ganó los aliados, igual que en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, siempre cuando los aliados le ganaron la primera guerra mundial y también la segunda. ¿Ya? Entonces acá el Tratado de Versalles se firmó. Paz, armisticio. Todos felices, todos contentos. Pero obviamente la guerra trae consecuencias enormes. Territorio, pues que gana, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial hay cinco países que aliados que tienen el poder de veto, ¿no? ¿Qué significa poder de veto? Que la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, decide si le someten a ese Estado a juicio o a alguien que ha cometido un crimen. Todo toma una decisión, es una decisión enorme. ¿De qué países? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, y uno más por ahí que se me está yendo porque son 5. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, señores, seguimos. 1945, ya estamos en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial y cuándo terminó? 1939, 1945. 1939, ¿no? Con el ataque, Alemania que ataca a Polonia, ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, con el ataque de Alemania a Polonia, y terminó en 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? En esa Segunda Guerra Mundial prácticamente fue una hecatombe humana, muchos millones de muertos. Hitler, el Führer, Adolfo Hitler, prácticamente pues un hombre que quería, según él dice, su raza era la raza aria, y él quería
exterminar a todo de otra raza distinta. Era una, ¿qué para él que todos son iguales? Era, digamos, tenía un elevado, demasiado ego. A veces hay personas así que parece que están flotando en el aire, no pisan tierra. Hay personas así que uno se encuentra, piensa que porque tienen un cargo, un puesto, algo, peor se les suben los humos. Como decía mi señor padre, que en paz descanse y de Dios goce, ¿para qué tanto salto cuando el suelo está parejo? ¿No? También decía, las torres más altas se ven por los suelos. Es verdad, no hemos visto las Torres Gemelas, que los terroristas a las Torres Gemelas, ¿qué iban a pensar que esas torres van a caerse? Nadie, porque estaban hechos para durar muchos siglos. Algo así como Roma, que hasta ahora no se cae. Pero sin embargo, atacaron los terroristas y las 3 Torres Gemelas, de más de 100 pisos cada una, por los suelos. ¿Ah? La verdad, entonces se cumple lo dicho, ¿no? Que las torres más altas se ven por los suelos. Entonces, tranquilidad nomás. La humildad es la base para el éxito. La humildad, la sencillez. ¿Ya? Más cargo que uno tenga, más grados académicos, más títulos o más grados militares, siempre la sencillez. Siempre la sencillez, señores. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos los tribunales militares internacionales. Tenemos Nuremberg y tenemos Tokio, que ya hablamos, pero acá estamos ya tomando el tema. En Nuremberg, el tribunal de Nuremberg fue un acuerdo en Londres que se firmó el 8 de agosto del 45, 1945. ¿Qué dijeron ahí cuando se reunieron? Que no se puede pasar por alto de ninguna manera que todos los criminales de guerra, que todos los crímenes de guerra cometidos por militares queden impunes o no se sometan a juicio. Entonces, sí, pues, hicieron un buen acuerdo a mi punto de vista, y no creo que ustedes también creo que coincidan conmigo, porque tiene que juzgarse pues a las personas que cometen este tipo de atrocidades. Como no había Corte Penal Internacional, que es el tema que vamos a ver más adelante, este es un calentamiento, como no había Corte Penal, ya hicieron pues un tribunal, que fue un acuerdo a que lo formaron el tribunal. Eso sí lo conformaron, y fueron muchos militares nazis condenados. Algunos a cadena perpetua, a otros a 35 años, a otros a penas menores, de acuerdo a su grado de participación. A su grado de participación, como sucede en el Perú, tanto en el fuero común como el fuero militar. Porque cuando hay concurso real de delitos y concurso ideal de delitos. Ambos son diferentes. Acá hay a un jurídico, a un abogado, sí, el técnico, por ejemplo, el técnico que está adelante es abogado. Él trabajó conmigo en la Escuela de Servicio Jurídico, me conoce muy bien, yo también. Él trabajó en 2016 o 17. 2 años, todavía me queda corto. 2 años que fui director de la Escuela de Servicio Jurídico del Ejército, en el COEDE, él trabajó conmigo, el técnico de inteligencia. Muy bien, buen trabajo, y también es abogado, de esa época es abogado, y ahora obviamente seguramente tiene sus causas, sus procesos. A veces el trabajo también no da tiempo para litigar, pero por lo menos a los amigos de repente por ahí apoya, ¿no? A sus colegas, a sus amigos, a sus promociones, etcétera. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien otro abogado? A él lo conozco, que es abogado porque trabajó conmigo, trabajamos muy bien. Ahí tenía mis pensamientos, ahora he incrementado a 7 ya. Ahí tenía 3 pensamientos que estaban en la vitrina, que estaban en el periódico mural. 3 pensamientos que lo movía a todos lados y me dan muy buenos resultados. ¿Saben cuáles son esos pensamientos? Cuando era director de la Escuela de Servicio Jurídico decía, en esta escuela se practica la tolerancia cero en actos de corrupción.
Ahí hacemos pruebas. Así, ahí, cuando en mi primer año, 2016, entraron 30 jurídicos que salieron de la Escuela Militar de Chorillos, estaban primero haciendo su curso ahí, luego vinieron a mi escuela. Ningún problema. Yo hice el examen. Yo les decía a mi personal, señores, acá van a entrar a mi laptop, van a entrar a mi CPU, no van a encontrar nada, lo tengo en mi domicilio. Yo mismo lo hago, todos los días hago mis preguntas, porque hay que ser metódico para que no llegue el momento y no haya nada. ¿Dónde están las preguntas para los asimilados? No, recién, algunos recién, el peruano deja el último momento. No hay que dejar, señores, para el último momento. Hay que ir haciendo poquito a poquito, para no amanecerse, pues. Y al día siguiente, cansado, con sueño, ¿no? A veces se deja uno así, pues. Entonces yo tenía primer pensamiento, entonces eso lo he llevado a todo lugar, a la Inspectoría General del Ejército, a la Oficina de Asuntos Jurídicos, en todo puesto. En esta escuela se practica tolerancia cero en actos de corrupción, primer pensamiento. Segundo, cada personal militar o civil es arquitecto de su propia carrera. Tercero, la ley se ha hecho para cumplirla y no para sacarle la vuelta. Actúe con ética, no sea Pepe el Vivo. ¿Ah? ¿Qué tal? La ley se ha hecho para cumplirla y no para sacarle la vuelta. Actúe con ética, no sea Pepe el Vivo. Pepe el Vivo para el varón, porque también para la dama, Lola será Lola la viva. ¿Sí o no? También hay, por ahí hay Lola la viva, por ahí sí o no, claro, pues varón lo es Pepe, ¿no? Y mujer Lola, ¿no? ¿Te acuerdan esos libros antiguos que es Pepe y Lola? ¿No? Como había Bruño, también había Pepe y Lola, ¿sí o no? Entonces, pero aparte de esos pensamientos, que ahora siempre donde he ido lo he publicado. Cuarto pensamiento, y ya lo incrementé, pues. Me faltan 3 que estoy craneando para llevar al comandante general y de repente hacer un decálogo. Tengo 7. Ya tengo 3, le dije. El cuarto, máximo esfuerzo en todo lo que hagamos. Lo demás se encargan Dios, el destino, los jefes y los buenos amigos. Repito, máximo esfuerzo en todo lo que hagamos. Lo demás se encargan Dios, el destino, los jefes y los buenos amigos. Sinceramente les digo que inicialmente el destino lo había sacado, no lo había adrede, no lo había colocado, porque pensaba que el destino lo hace uno. Uno labra su destino, sí, uno labra, pero con la ayuda de Dios. Dios nos pone, como se dice, cuando hablando ya en términos peruanos, los sapos se alinean en el momento más adecuado. Momento, viene un examen, uy, esa pregunta está facilita, lo leí, sale, evoca lo que uno tiene. Para algo, uy, está concursando, muy bien, sí, esa persona, uy, bueno, te recomiendan, lo recomiendan. Entonces, Dios, el destino, los jefes y los buenos amigos. Pregunta a ustedes, cuando son cambiados, a veces preguntan el jefe, ¿no? Uy, va a venir a trabajar conmigo el técnico tal, el suboficial tal. Y al jefe de esa oficina en donde trabajó ese técnico o suboficial, le pregunta, uy, ¿qué tal ese técnico, ese suboficial? Dice que va a venir a trabajar conmigo. ¿Qué tal? Uy, le dice, promoción. De repente hasta son promociones. Ni sin comentarios. Sin comentarios, le dice. ¿Qué significa que sin comentarios? Ya pues, promoción, tiene que decirme. Bueno, como es mi promoción, te voy a decir. Uy, ahí sale todo. Si trabajó mal, hasta le va a echar barro con ventilador, ¿sí o no? En cambio, si trabajó bien, es puntual, es respetuoso, no se enferma demasiado, no pide permisos por gusto, viene y cumple, no necesita control para el trabajo. Hermano, te recomiendo. Eso me pasó a mí, la verdad. Termino con este ejemplo y seguimos. Lo encuentro al comandante general, al general de COIDE, al general Vizcarra, que fue comandante general de ejército poco tiempo. Lo sacaron en forma abrupta. Y lo encontró faltando 15 días para el ascenso.
Le digo, mi general, le falta poco para el ascenso, por favor. Romero, no me digas nada. Yo te conozco. Tú trabajas conmigo. 2017, justamente, técnico es testigo. 2017. Romero, yo te conozco, a trabajar conmigo. Pero solamente yo, cuando trabajaba con la escuela, quiero que me digas en dónde nomás has trabajado, de coronel nada más. Rapidito, porque ahorita ya me espera el comandante general, me dijo. Mi general, de coronel nada más. 2011 y 12, asesor legal en la Inspectoría General del Ejército. 11 y 12. 13, 14 y 15, asesor legal en el Departamento de Asesoría Legal del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, más conocido como COE. 16 y 17, director de la Escuela de Servicio Jurídico del Ejército. 2018, me regresaron a la IGE, a Inspectoría General del Ejército. 2019, en este año, estoy en la OAJ, mi general. Perfecto, me dijo Romero. Tú has hecho una carrera excelente, tal es así, como un oficial de armas, en batería, caballería, ingeniería, pueteado. Romero, excelente, ya. Con eso, ahorita no, me faltaba saber en dónde has trabajado anteriormente. Aunque cuando pongan las pantallas, ponen a los dos candidatos, pues. Ponen al candidato A y candidato B. Yo estaba número 1. A ver, ¿qué tiene el 1? ¿Qué tiene el 2? Todo paralelo. Felicitaciones. Años en donde ha trabajado, todo se le adicionó. Y todo está en el legajo. Y todo va en el legajo, eso se corrobora con el legajo. Muy bien, continuamos. Técnico, ¿cómo está? Técnico, buenos días. Técnico García. Buenos días. Entonces, en Tokio, la proclamación especial de del comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, el general MacArthur. Este famoso general MacArthur, un célebre general de francés. Miren, el 19 de enero de 1946, una proclamación especial por él. Era victorioso, pues, había ganado la guerra. Era integrante, Francia era integrante de los países aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, acá, la Segunda Guerra Mundial trajo muchos millones de muertos. Es más, cuando ustedes saben que es esta película, cuando Japón ataca un día domingo Pearl Harbor en Estados Unidos, Pearl Harbor, ¿se acuerdan de la película? Pearl Harbor ataca un día domingo y ¿qué dijo el presidente? Los japoneses nos han encontrado con los pantalones abajo. Significa a medio subir, o sea, factor sorpresa. A veces hay dichos que se acuñan y quedan como pensamientos o dichos históricos, pues, ¿no? Los japoneses nos han encontrado con los pantalones abajo. Significa, pues, que estaban mal parados. Y efectivamente. Pero Estados Unidos no se quedó, pues, con los brazos cruzados. Fabricó rápidamente la bomba, 2 bombas nucleares, la bomba atómica. Y 6 de agosto de 1945, en Hiroshima. Pensando que ahí no pasa, a los 3 días, 9 de agosto de ese mismo año, Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. 2 ciudades que fueron borradas del mapa. La bomba atómica. Por eso dijo Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, es el que justamente en base a esa teoría hicieron justamente la bomba atómica. Por eso él dijo, tiene una serie de pensamientos, cualquier cantidad de pensamientos tiene Albert Einstein, pero uno de ellos dijo, cuando de haber una tercera guerra mundial, los seres humanos volverán a pelear con piedras y palos. Textual, repito, de haber una tercera guerra mundial, los seres humanos volverán a pelear con piedras y palos. Es decir, desaparecemos la humanidad, porque ahora ya no es la bomba atómica, hay bomba de neutrones.
La bomba de neutrones es una bomba que explota en cualquier parte de la Tierra y sus gases se difunden a través del aire y del viento y los seres humanos, hasta inferiores, seres humanos y seres vivos inferiores, hasta debajo de la Tierra, como son los lombricitos, etcétera, pueden morir. Porque los gases tóxicos están tan fuertes que toda la humanidad, ni Dios permita ahorita que está fea la cosa, pues allá en Medio Oriente, ¿no? Horrible, hay Irán que ha atacado a Israel. Israel no se cree quedar con los brazos cruzados porque Israel tiene una potencia militar toda la vida, ¿no? Claro, apoyado por Estados Unidos, ¿no? Y a Irán lo apoya Rusia. Es un problema en la humanidad, ¿no? Que siempre hay esa situación. Algunos dicen que está bien para más o menos equilibrar la balanza. Sí, pues también tiene un poco de razón, ¿no? Ahí está la balanza equilibrada y por eso mueren cualquier cantidad de personas allá, muchas muertes, y muchos de ellos también van a ser sometidos a la Corte Penal Internacional. Muy bien, 1990-1995, en la ex Yugoslavia, ahí tribunales ad hoc, se formaron tribunales ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Ad hoc significa que, bueno, de manera exprofesa se formó. Con otra palabra, adrede. Se forma porque se debe formar, ¿no? Porque tiene que conformarse. Por eso es ad hoc, pero solo específico para esos casos, nada más. Para el caso de la ex Yugoslavia y de Ruanda, ¿no? Entonces, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ahí está la sigla, Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, con una resolución de las Naciones Unidas, la 827 del 25 de mayo de 1993. Y el Penal Internacional para Ruanda es la resolución de las Naciones Unidas, la 955 del 8 de noviembre del 94. ¿Ya? Ese penal para el caso de Yugoslavia era justamente un país que buscaba emanciparse, pues que buscaba, como todo país quiere, digamos, la libre, famosa, la uti possidetis, ¿Qué significa? La libre determinación de los pueblos, pues. Cada pueblo quiere buscar su propio destino en forma libre, ¿no? Independiente, como el Perú, que es ahora. Ahora el Perú es un país democrático, independiente, libre y soberano. Antes estábamos bajo el yugo español. Por eso vienen las gestas emancipadoras. Por eso tenemos nuestros héroes, próceres, mártires de la independencia. ¿A qué persona le va a gustar vivir sometido a otro Estado? Ahora somos libres e independientes. Por eso digo San Martín, o la voluntad general de los pueblos. ¿No? ¿Sí o no? Y el penal para el caso Ruanda, en caso Ruanda todo es la pelea, la guerra por la situación de etnias. Habían los Hutus y los Tutsis, los famosos Hutus y los Tutsis, que eran prácticamente los Hutus y los Tutsis eran morenos, por no decir negritos. Solo que uno era de una raza, los Tutsis eran más claritos. Los otros solamente se le veían sus dientes cuando sonreían, si no, no se veía nada. De la noche peor. Entonces, por esa situación, porque tú eres más clarito, ¿no? Rivalidad y a machetazos se agarran. No sé si ya ese curso, no sé si ya le enseñaron ya. Todavía no. Repite el curso superior o avanzado. Para técnicos oficiales es avanzado, para oficiales es superior. Siempre hablando con propiedad y coherencia, ¿no? Entonces seguramente ahí le van a enseñar, se agarran a machetazos de dos razas que son la misma, prácticamente como es en el Perú.
en el Perú de que limeños se agarren a machetazo con arequipeños. Ah, bueno, como hay arequipeños, seguramente hay acá algunos extranjeros, ¿no? Pero bueno, ese es coloquialmente hablando. Con los puneños, que los puneños se agarren con los arequipeños, con los cusqueños a machetazos. Son los peruanos. Entonces, ahí se cometieron, pero cometido por militares. Siempre va a ser juzgado, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hemos visto en varios casos, y el tribunal, este caso, tribunales internacionales, siempre van a juzgar no a personas individuales ni a personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Una empresa, ¿no? Cualquier tipo, sociedad anónima o de responsabilidad limitada, de responsabilidad en comandita, etcétera. Esas son personas jurídicas, ni individuales. Siempre van a procesar a un agente del Estado. En otras palabras, a un funcionario o servidor público. Es diferente. Funcionario o servidor público es diferente. Funcionario o servidor público es diferente el término. ¿Qué es un servidor? Servidor podemos ser todos. Todos ustedes pueden ser servidores públicos. Sí, todos ustedes, los que pueden, son servidores públicos. Pero dentro de de servidor público, ya alguien que ocupa un puesto, un cargo, ya pasa a funcionario. Ejemplo, en una comisaría, ¿quién es el funcionario? El mayor o comandante comisario. En lugares alejados de la patria, de repente hasta un capitán, porque a veces no hay personal y un capitán hace de comisario. Y en una unidad, ¿quién es el funcionario público ahí? En una unidad. El comandante de unidad. Lógico, pues. Entonces, eso tiene que utilizar los términos correctamente, es válido. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de la Justicia de la República, que llegó un caso hasta la Corte Suprema y nulo todo el proceso. ¿Por qué? Porque a un servidor público lo estaban procesando como funcionario. Porque el servidor público no tiene capacidad de decisión. En cambio, el funcionario sí, en su nivel correspondiente, por supuesto. Porque por encima de las comisarías hay comando regional, hay DIPTER. En la policía hay DIPTER Sur, DIPTER Norte, DIPTER Este, ¿sí o no? La DIPTER, Dirección Territorial de Policía. Y por encima de la Dirección Territorial está la Región Policial de Lima. La Región Policial de Lima, que está acá en la Avenida España. Hay un general, tiene su asesor legal. Todo su equipo está por encima. Y por encima de él, ¿quién está? Está pues el comandante general de la policía. Que la policía, obviamente, respeto que se merecen nuestros amigos, se copiaron de la Fuerza Armada, pues, ¿no? La Fuerza Armada siempre había comandante general. Ejército, Marina y FAP, comandante general. En la policía antes era director nada más. Pero ahora es comandante general. En buena hora. También se han igualado, porque es director, porque baja de rango, ¿no? Director. Entonces, comandante general. En las ceremonias oficiales, cuando les anunciaban, como que marcaban la diferencia, pues. Ahí, se encuentra presente, señores, el comandante general del ejército, el comandante general, el general del aire, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, o se dice a los contraalmirantes y vicealmirantes se dice almirante. Es genérico, más o menos, pero es diferente el grado. Contraalmirante equivale a brigada y vicealmirante a divisionario, ¿no? Y cuando llaman a la policía, se encuentra presente también el general Juan Pérez Quispe,
director general de la policía. Director. Ahora ya se cambió. Está por ley, ¿eh? Está por ley ya. Muy bien. Siguiente. Vamos a avanzar. Ahora sí vamos a avanzar. Ya, ahí tenemos el Estatuto de Roma, señores. Ya, justo tenemos una hora. Vamos a avanzar. ¿Va? Ya, acá tenemos la fecha, el 17 de julio de 1988. El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional en una conferencia diplomática celebrada en Roma. El Estatuto dispone la creación de una Corte Penal Internacional permanente, con competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Inicialmente, con estos tres crímenes: lesa humanidad, de guerra y genocidio. Porque después, en 2010, ya se adopta el crimen de agresión. El crimen de agresión. ¿Ya? El crimen de agresión fue posteriormente. Ahora ya son 4 entonces. Ahora ya son 4. Voy adelantando porque está más adelante. Ahora es genocidio, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Ya se estudia en forma conjunta ya. O sea, ya, pero es historia, pero en su primer momento no estaba agresión. El delito por crímenes de agresión, que luego vamos a ver. Ya, muy bien. El 17 de julio del mismo año, del 98, el Estatuto Roma, el Tratado Constitutivo de la Corte, fue firmado por 120 países. ¿Y en dónde queda su sede? En los Países Bajos, en La Haya. En La Haya tiene su sede. ¿Ya? En La Haya tiene su sede la Corte Penal Internacional, que es diferente. No se vayan a confundir al momento del examen, de repente si es que viene, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿en dónde sucede? ¿En dónde? En América del Sur, del Centro, del Norte. Es en San José de Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sede es en Costa Rica, San José de Costa Rica. Así, San José, así se llama. Es como decir, a veces decimos Santiago de Chile. Chile, su capital, Santiago. Santiago de Chile. ¿No? Entonces, ojo con eso. Entonces, resumen. La sede de la Corte Penal Internacional es en La Haya, en Países Bajos, en Holanda. Y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque ahí se firmó ese tratado, esa convención. Por eso, esa es la Convención Americana, pues. La Convención Americana, conocida también como Convención, Tratado de San José de Costa Rica. Sí, lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Para que no se equivoque. Muy bien. Luego tenemos el 1 de julio del 2002, entró en vigor, fecha en que la Corte entró en funcionamiento también. Miren, ojo, dato muy importante. Acá hay datos. Entró en vigor el Estatuto de Roma y también entró la Corte en funcionamiento. Dos cosas. Claro, obviamente uno va a amarrar, son concomitantes. Entras en funciones, pero ¿con qué norma? ¿Cuál es tu amparo legal? El Estatuto de Roma. Se va agarrado la mano. El estatuto estuvo firmado, pero todavía no entraba en vigor y tampoco no entraba en funcionamiento. Pero luego entró en vigor, pues, miren, ¿cuándo se firmó? El 98, a los 4 años, ¿no? Sí, pues, miren, a los 4 años, porque justo el otro, 17 de julio, el otro el 1 de julio, antes de que cumpla los 4 años, entró en vigor y también en funcionamiento. A febrero de 2024, mire, a febrero ese dato, sacado ese dato fresquito,
Los estados partes en el Estatuto de Roma suman 123. O sea, han aumentado 3 más nada más. De ellos, 33 son africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental. ¿Ya? A ver, sume 33, 19 más 18 más 28 más 25 debe dar 123, seguramente. Salvo error u omisión. Debe dar esa cifra, ¿ya? A ver, antes de que cambie, están sumando, creo, ahí la técnico. Está sumando, a ver, por favor. ¿Coincide? Ahí tenemos, también estamos en el Estatuto de Roma, el derecho penal internacional. Ya, hay más de 38 ramas del derecho, señores. Hay más de 38 ramas del derecho. Cualquier cantidad de ramas del derecho. Por eso es que el derecho es el que más ciudadanos, más personas estudian, porque es un abanico de posibilidades para un abogado. Si una puerta se cierra, otra se abre, pa, pa. En cambio, el que estudia antropología, arqueología, Juanita de Ampato o señores de Zipán, no hay todos los años, no hay todos los días, todos los años, todos los meses. Juanita de Ampato desde hace años, que apareció que lo encontraron. El señor de Zipán tampoco, entonces no tienen trabajo. Hablando coloquialmente, esas carreras, los que estudian no tienen mucha chamba. Entonces, ¿cómo terminan? Terminan como servidores públicos, se van a la administración pública. Claro, sus conocimientos que aprendieron lo aplican, pero ya como administración pública. Como decir en la Fuerza Armada, Estado Mayor. Algo así. El Estado Mayor, ¿qué hace? Un informático, uno de que escribe, que conoce todos los programas, Excel, Word, ¿sí o no? Claro, ese es el Estado Mayor, pues, como secretario también, etcétera, ¿no? Entonces, la rama de derecho penal establece la prohibición de cierta categoría de la conducta considerada crímenes internacionales y busca llevar a los responsables individuos de dichas conductas ante la justicia, sobre la base del principio de responsabilidad penal individual. Hay un principio acá, el principio de responsabilidad penal individual. ¿Qué significa? A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, primero, y lo de la Corte Interamericana, porque primero los casos llegan a la Comisión, si hay elementos de convicción, hay sospechas fuertes, hay evidencias, indicios y evidencias corroborados, recién y tiene futuro el caso, sobre todo que tenga futuro, va a llegar a la Corte Interamericana. O sea, va a haber juicio oral. Porque si no, se archiva, pues. Entonces, llega a la Corte, y ante quién es el demandado cuando es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién? El Estado. Claro, el Estado es el demandado en el caso que juzgue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso ustedes, ya les dije, creo que en la clase anterior, pero recordaréis, siempre cuando es una persona que está desaparecida o ejecutada judicialmente, es siempre versus el Estado que violó ese derecho, en donde sucedieron los hechos. Versus Perú, casi todos los casos versus Perú. Hay uno que vimos versus Venezuela. El caso de... fírmense, ese caso que lo vi con el curso superior. Con ustedes no he visto ese caso. Ese curso superior, estoy confundiendo. Ahí vimos un caso con el retén de Katia. Caso retén de Katia versus Venezuela. ¿Ya? Muy bien, entonces, y acá, y la Corte Penal Internacional, ya no se va contra los estados, ya no denuncia a los estados. También hay que aplicar terminología adecuada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es demanda.
no es denuncia porque no está denunciando a Juan Pérez Quispe por tal delito. En cambio, acá sí, acá se individualiza al presunto autor o autores y la responsabilidad es personalísima. Cada uno responde por sus actos. Pero el Estado tiene que colaborar. El Estado no haga, ¿sabe qué? Niega todo y que yo no fui. ¿Cuándo se va a la Corte Penal Internacional? Cuando el Estado o no puede procesarlos por las situaciones X, no puede o no quiere. Más que nada viene lo segundo, no quiere procesarlo. No lo procesa, ¿no? Porque corresponde al Estado procesarlo. Es su deber, su obligación. El famoso jus puniendi, que les dije creo también a usted, jus puniendi, es decir, la facultad que tiene el Estado de castigar al que se puso al margen de la ley. Ese es el famoso jus puniendi. El Estado tiene ese monopolio. Así como tiene el Estado el monopolio de la fuerza, también tiene el Estado el monopolio del jus puniendi. Es decir, el derecho de castigar. Jus puniendi, derecho de castigar. Puniendi, castigo, pena. Puniendi viene de pena, castigo. Ya, muy bien. Acá tenemos la competencia. Tenemos competencia por razón de la materia, por razón del tiempo, por razón del lugar y por razón de la persona. Por razón, ratione materiae, es competencia material. Ratione temporis, competencia por razón del tiempo. Ratione loci, lugar. Y ratione personae, digamos, es la persona. Ya, acá les debo explicar. Tenemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, edición comparada 2020. Celebraron cuando cumplió 20 años, todos unos acontecimientos tremendos fueron. ¿Ya? ¿Cuándo se creó la Corte Penal Internacional? 17 de julio de 1998. A la fecha, este julio va a cumplir 26 años. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Claro, 98, 2008, 2018, al 2018, 20 años. Acá este librito salió cuando era al 2018. Estamos en 2024. O sea, 26 años. ¿Correcto? Estamos en lo correcto. Entonces, por razón de la materia, ¿cuál es la competencia de la Corte por razón de la materia? Que justamente por razón de la materia es que ve los 4 crímenes. El crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y el crimen de agresión. Por esa razón, en otras palabras, estos 4 crímenes que acabo de mencionar son competencia de la Corte Penal Internacional. Y esa competencia se llama por razón de la materia. Por razón de la materia, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente más de uno, ¿quién no ha leído una demanda? Una demanda en materia civil. Por ejemplo, en alimentos. Algunos hasta les ha pasado, o sea, más de uno acá, de repente hasta tenido un juicio de alimentos. Y si no lo han tenido, en buena hora. ¿Qué pones ahí? El número de expediente. Número de expediente. Especialista. Especialista se llama lo que antes era el secretario. Especialista o secretario global. Materia. Materia. Alimentos. ¿Sí o no? No, pues materia. Alimentos va al ámbito penal, al ámbito constitucional, al ámbito municipal, minero, registral, etcétera. ¿A qué ámbito va? Al ámbito civil. Código civil. Claro, al ámbito civil, código civil, ¿no? Porque ese delito, el derecho de pedir alimentos está en el Código Civil.
Entonces, ese es por razón de la materia. Y entonces se resuelven estos delitos: genocidio, crimen de guerra, lesa humanidad y crimen de agresión. Como son crímenes, la materia es la competencia para juzgar estos delitos es la Corte Penal Internacional. Por razón del tiempo, el tiempo también, señores, es el peor enemigo para todo. Para todo. Para procesos penales y para procesos civiles o disciplinarios. Por ejemplo, ¿a a qué tiempo prescribe una falta leve? Cuando no se impone, ¿a qué tiempo termina? Ya, o sea, detecté la falta. Alguien detectó la falta. ¿Se acuerda después de 4, 5 meses, 6 meses o un año? Uy, tenía que sancionarlo porque estaba durmiendo en su guardia. ¿O no? A veces no puede sancionar sin disponer que lo sancione. Tenía que disponer con las sanciones porque estaba durmiendo en su guardia. Se me pasó. Pregunta, ¿a qué tiempo prescribe una falta leve? 60 días. Correcto. Correcto. Una falta grave, 2 años. Correcto. Falta muy grave, 5 años. Perfecto. Resumo. Falta leve, 60 días. Falta grave, 2 años. Y falta muy grave, 2 años. Entonces, pero acá hay una peculiaridad. ¿Prescribirán estos delitos? Prescriben estos delitos, como estoy hablando que prescribe esta falta y otros delitos que están en el libro segundo del Código Penal del Jurado Común, que es parte especial. Toda la lista de delitos prescribirán los que están en el Código Penal. No, pues prescribe. La pena prescribe. Por eso que algunos se van al extranjero, 20, 30 años, ya prescribió, pues. El derechos humanos no. A eso íbamos, a eso íbamos, a eso estamos. Muy bien, el técnico ya se está adelantando. Muy bien, exacto. En derechos humanos no prescribe, en estos delitos que he mencionado, no prescribe. No, la denuncia. Por supuesto, todo el tiempo. Por eso es que se van al extranjero. Ojo, su abogado lo asesoró. ¿Sabe qué? Mira, la única forma que tú no vayas preso o a rejas, a una mazmorra de 3x3, 3x4 o 2x2, hay celdas así. Tienes que irte. Y el mismo, ya lógica simple, ¿no? Tiene razón. ¿Cuánto me van a poner? Peculado agravado, no menor de 8 años. Estoy frito. Mejor parto. Se va, pero es el doble de la pena. Doble de la pena. O sea, el doble, y a veces el código pide más de la mitad. Se tiene que estar afuera. Si es el doble, 8 años, por ejemplo, aplica de 8, el doble de 8 son 16, más la mitad, 20. 20 años, porque dice más la mitad en ese caso, porque a veces el doble nada más. Cuando uno dice el doble más la mitad, está feliz, pues, porque solamente es el doble. Pero hay delitos, hay penas que dice el doble más la mitad. Abreado dice, ya que el doble de lo que me pueden imponer, es decir, si le ponen 8 años, que es lo mínimo. Pero si le ponen más, pueden ponerlo más. Todo eso es bien bravo, pues. Irse. Mejor, ¿qué? Mejor, alguno dice, mejor me someto, pues. De una vez pago ya, caballero, nomás lo que venga, ¿no? Lo que venga, pues. Si hay pruebas suficientes que acreditan de manera indubitable mi responsabilidad penal, tendré que asumir. Caballero, si no, irse pues también, entonces le favorece. Pero para delitos comunes. Pero para este tipo de delitos internacionales, como son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, delitos no prescribe. Por eso que muchos militares de diferentes grados hasta ahora están sometidos a veces a la corte, a los procesos penales.
En 1998, en agosto del 90, en el Código Penal se insertó el delito contra la humanidad. Delito contra la humanidad. Y están en nuestro Código Penal peruano. 5 delitos contra la humanidad. Primero, genocidio. Segundo, desaparición forzada. Ejecuciones extrajudiciales, discriminación y manipulación genética. Esos 5 delitos están en el Código Penal peruano. Pero eso, ahí están, eso sí prescriben porque están en nuestro Código Penal. En cambio, estos delitos no. Ahora seguimos. Por razón del tiempo, entonces, acá, si pasó el tiempo, acá no hay prescripción. Por razón del lugar. Competencia por razón del lugar. La Corte Penal Internacional tiene competencia a nivel mundial. En todos los países, en los 123 países, tiene competencia. Es más, si un país que dice la doctrina, esa es doctrina ya, que dice la doctrina, si un país no es parte del Tratado de Roma o del Estatuto de Roma, también dice el Estado como que se allana y dice, ¿sabe qué? Sométalo a investigación. ¿Quién? A través de relaciones exteriores hace un documento que lo someta. Tranquilo, se lava la mano. Sométalo. Entonces, eso es por razón del lugar. En conclusión, tiene competencia a nivel mundial. Y por razón de la persona también, la persona en cualquier lugar que lo encuentre, la competencia, no importa su rango o su grado. En personal militar de carrera, que es desde un suboficial de tercera, ¿verdad? Ahí empieza la carrera. Pero es carrera, pues ya. Ahí empieza la carrera. Suboficial de tercera, hasta técnico jefe superior. ¿Qué más? Hay uno más todavía, técnico jefe superior. Ahí no hay más, ¿no? Ahí termina, correcto. Y de un oficial, desde el subteniente o alférez hasta el máximo grado. General de división en el ejército, teniente general en la policía o la FAP, o vicealmirante en la Armada Peruana. Muy bien, siguiente, por favor. Ahí tenemos también que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se dispone la imprescriptibilidad. Ahí justamente estamos corroborando conocimientos. Estamos corroborando. Todo se corrobora. La imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión. La Corte Penal Internacional surge de la necesidad que tiene la humanidad de perseguir y castigar a los responsables de los crímenes de trascendencia internacional. En mención de esos crímenes que están arriba, crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. De los crímenes en mención, significa que están mencionados, ¿no? Mencionados líneas arriba. Puesto que la Corte Internacional de Justicia, que es diferente, acá no vio error. Está ahorita, puesto que la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de otros casos, arreglo de controversia entre los estados y la emisión de dictámenes consultivos. Entonces, acá ya viene otra cosa. Mire, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Penal Internacional y tenemos la Corte Internacional de Justicia. Cada uno tiene su propia competencia. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, despiértale al alumno que está durmiendo, despiértale, párese alumno, párese, póngase, o ya no duerma, pues párese mejor, párese, ¿ah? Le ha ganado el sueño. ¿Qué es esto acá? No es no es cuna más. Ya, entonces, ¿qué decía? Me quitó la ilación. ¿Qué estaba diciendo?
Cada uno tiene su competencia. La Corte Interamericana en su macho tiene su competencia, pero solamente es demanda al Estado, no al individuo. La Corte Penal Internacional ya no es demanda, ojo, término siempre adecuado, denuncia, porque es materia penal. Algunas personas a veces dicen, uy, lo ha demandado, ¿no? Lo ha demandado. Cuando está en la fiscalía, cuando está en el juzgado penal. Señores, ese no es demanda. Demanda es todo el Código Civil es demanda. Todo lo que está en el Código Civil, que son 10 libros, esos son demandas. Pero que todo lo que está en el Código Penal son delitos, por lo tanto es denuncia. ¿Ya? A veces los periodistas pues, no conocen el término y no saben, pues, ¿no? Pero para eso uno conoce, pues, para eso uno se prepara. ¿Ya? Muy bien. Y la Corte Internacional de Justicia, que también sucede en La Haya, tiene otra competencia. Ve la controversia entre los estados. Ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando el Perú sometió a La Haya el hito de la Concordia con Chile, la Concordia con Chile sometió a La Haya a la Corte Internacional de Justicia y le dio la razón a Perú. Los chilenos se prepararon para la guerra, pero a nivel diplomático y a nivel internacional, la Corte dijo no, le corresponde al Estado peruano. Otro ejemplo, cuando Bolivia lo denuncia ante la Corte Penal Internacional por su salida al mar, porque según Bolivia tenía derecho a salir al mar, que antes lo tenía y que después lo han quitado, que Chile lo ha quitado, por eso estaba reclamando salir al mar. La Corte dijo un momentito, de acuerdo a la doctrina y a tales documentos firmados por mismo Bolivia y Chile, no tiene derecho. Evo Morales, comunista Evo Morales, se quedó con los crepos hechos, como se dice, ¿no? Coloquialmente hablando. ¿Ya? ¿Por qué? No nos dio la razón. Y aparte, ¿qué hace la Corte Internacional de Justicia? También ve emisión de dictámenes de tipo consultivos. Es como decir una asesoría legal en toda la Fuerza Armada, en diferentes niveles. ¿Qué hace el asesor legal? Emite dictámenes correspondientes a requerimiento del jefe para un caso específico. ¿Sí o no? Nada más. En cambio, ¿quién le compete defender al Estado en los juicios? ¿A quién le compete? Al procurador. Al procurador público le corresponde sacar la cara, poner el pecho por los procesos que defienda al Estado. Es decir, cada institución del Estado peruano, de la administración pública, digamos en general, tiene su procurador. Por ejemplo, la Marina tiene su procurador, la FARC también, el Ejército no tiene. Caramba, ahí cuando lo cesaron a un coronel Yanayaco hace como 4 o 5 años, no hubo adjunto en el Ejército. Y el adjunto, porque cuando hay titular, el adjunto es el que asume, pues, hasta que se nombre a otro. Y antes el Ejército podía designar, pero ahora ya no, es el Ministerio de Justicia el que designa al procurador público de toda la administración pública, de todo el aparato estatal. Entonces no hay procurador. Entonces, ¿quién es el procurador de nosotros? El procurador de defensa, Jorge Ignacio Culca Ramírez, es el procurador del Ministerio de Defensa. Imagínense, ese procurador tiene cualquier cantidad de casos propios de su cartera, problemas de su cartera, de cartera de defensa, ¿no? O del Ministerio de Defensa, en otra palabra, y aunado del Ejército, que son cualquier cantidad, más de 27.000 procesos. Claro que ahí lo que infla bastante, lo que incrementa es en los casos de deserción de personal de tropa. Y la Marina, también marineros o aviadores. Sí, ese es el caso que incrementa, por deserción. ¿Ya?
Siguiente, por favor. Sí, para que sea sometido a la Corte Penal Internacional por delito de genocidio, el genocidio tenemos que definir qué es el genocidio. El genocidio es un delito muy grave destinado a desaparecer a una raza humana, a una etnia, o sacar del seno materno y paterno, sacarlo de ese seno y ponerlo a otro lugar, como hacían los delincuentes terroristas con los asanincas. A los recién nacidos, nacían y los llevaban a su grupo, porque a su grupo sedicioso terrorista, que también habían mujeres, habían damas, para que ellas les críen, y alguna todavía gestante, para que le den de amamantar si estaban muy bebitos. Y si no, ya que leche materna ni leche materna, ahora hay leche en polvo. Le echan un poquito de agua, dosificado, tantas onzas de leche, tanta agua, listo, ya está, tome. Y si no, todo un niño tiene que todo ser humano tiene que supervivir, se adecua a las situaciones más difíciles. No un día, 2 días sin comer ese niño que no probaba leche, digamos, de biberón. Caballero, no tengo ya mi madre. Pero entonces, a eso se refiere. Cuando se trata, tiene que haber esos presupuestos. Cuando es crímenes, por ejemplo, de guerra, tiene que darse el presupuesto. Acá, crímenes de guerra es cuando está en un CAI, conflicto armado internacional, que se viola o transgrede los convenios de Ginebra. Cualquiera de ellos. Hay 4 convenios de Ginebra. Convenio de Ginebra 1, relacionado a todas las víctimas en tierra, enfermos y muertos en tierra. El convenio de Ginebra 2, todo es en mar, náufragos. Convenio de Ginebra 3, personal civil. No, personal civil como que estuviéramos hablando de personal Fuerza Armada, no. Es personas civiles en general. Es personas civiles. O en otras palabras, civiles nada más. Es el convenio de Ginebra 3. Y el convenio de Ginebra 4, prisioneros de guerra. Y además viola el artículo 3 común del convenio de Ginebra. Porque los 4 convenios de Ginebra son del 12 de agosto de 1949. Y el artículo 3 común de 1979. ¿Ya? Hay fechas diferentes. Y así por el estilo. Cada uno tiene, acá justamente, ya me estoy adelantando. A eso justamente lo que el técnico decía, eso quería explicarles acá. Genocidio, ¿en dónde está? En el artículo 6 del Estatuto de Roma. Lesa humanidad, artículo 7. Crímenes de guerra, artículo 8. Y crimen de agresión, artículo 8 bis. 8 bis del Estatuto de Roma. ¿Qué significa 8 bis? O sea, que el ser humano es, digamos, creador, pues. Es creador, va creando. ¿Por qué? Ahorita tienes una razón. Tiene una razón. ¿Por qué es 8 arriba, crimen de guerra 8, y abajo 8 bis? A ver, ¿alguien se ha dado cuenta? ¿Se ha percatado? Porque había explicado ya. ¿Saben la razón? La Corte Interamericana de Derechos Humanos castiga al Estado como tal. Pero dentro de, digamos, un ejemplo, uno comete un crimen de guerra, ¿cierto? Lo que estoy entendiendo es que la Corte Penal Internacional condena a la persona como tal individualmente, o sea, la Corte Interamericana al Estado. Paralelamente, la Corte de Justicia al individuo, ¿o son dos casos distintos? Buena pregunta. No. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado peruano para que pague indemnizaciones y reparaciones y coloca en un fideicomiso significa que ese dinero que se va a pagar nadie lo toca, está en un banco.
ese es un fideicomiso. Pero en materia, además que va contra el Estado, ordena que a los responsables sean procesados. ¿Dónde corresponde que sean procesados? En el Perú, en el mismo Estado, porque no es crimen, pues, no está configurado como este tipo de delito. Entonces, después de que el Estado, digamos, se niegue a condenarlo, ¿pasa a la Corte Internacional? Tampoco, tampoco. ¿Por qué? Tiene otra connotación. Porque para que sea crimen, delito de genocidio, ese presupuesto que le dije al técnico, quiere desaparecer una raza, una etnia, o trasladar a niños a otro lugar, o tratar, digamos, de extinguirlos. ¿Se da eso? ¿Ha habido eso? Entonces, no hay. Por ese caso, no hay. Crimen de guerra. ¿Hemos estado en un conflicto armado internacional? No. ¿Hemos estado en delitos de lesa humanidad que son gravísimos? No. ¿Hemos estado en crimen de agresión que algún Estado, crimen de agresión es cuando un Estado quiere invadir a otro, que quiere afectar su soberanía, su territorio, su independencia? Por eso de ahí viene la finalidad de la Fuerza Armada. ¿Cuál es? La Fuerza Armada tiene por finalidad defender la independencia, soberanía, el territorio y la soberanía. ¿Qué diferente a la misión constitucional de la policía, que tiene varias misiones constitucionales? La que más responsabilidad es la delincuencia, luchar contra la delincuencia. Y al final dice ese artículo, creo que 168, si mal no recuerdo, dice que también defiende y controla las fronteras. Entonces, termino la idea. Ahí también me parece que está mal hecho. A ver, vamos a ver. Miren, si la Fuerza Armada tiene como misión proteger la independencia, el territorio y la soberanía del Estado peruano, entonces por relación, por nexo causal, causa-efecto, si tiene que proteger la soberanía, tiene que cuidar la frontera, pues. Ahí fallaron cuando hicieron la Constitución del 93, una falla enorme, que esa tarea le dan a la policía, que dice que la policía es responsable de cuidar las fronteras. Entonces, mal pues, ahí eso debe cambiarse, esa parte. Esa parte debe pasar a la Fuerza Armada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado para que lo indemnice y repare a las víctimas, o a los familiares, en otra palabra, porque, sí o no, pero ordena también que sean en el mismo Estado peruano, tiene que procesarlo a ellos. Ejemplos, hay varios acá en el Perú. Por ejemplo, está el general Urresti, que fue ministro de Estado, que en primer momento lo absolvieron la Corte Suprema de la República, pero después volvieron a reabrir su caso y en segundo momento lo han condenado. Está condenado. Está en el penal Virgen de las Mercedes, en Chorrillos. Entonces, acá él no puede jamás, pues, va a ir a la Corte Penal Internacional, porque lo que ha cometido, digamos, porque lo han probado, no encaja en nada acá. No es crimen de lesa humanidad, no es genocidio ni crimen de agresión. Crímenes de guerra, ha sido en crimen de guerra, ha sido CAI, no era CAI, quiso exterminar a una población, a una raza, a una etnia, no. Acá, crimen de lesa humanidad, digamos, actuó con vehemencia y un bombardeo indiscriminado a la población civil, es de lesa humanidad. Bombardear en forma indiscriminada, un bombardeo indiscriminado, no, ha cometido crimen de agresión, ha estado luchando él solito con Chile, con Bolivia, no, por lo tanto no califica. Y internamente, lo aplican, como hay casos todavía en curso.
porque el Estado, la Corte Internacional va controlando, somételo pues. Pero hay a veces hay algunos que están, algunos están prófugos, algunos están prófugos, ¿por qué? Porque no prescribe, cosa increíble, ¿no? Ahorita están queriendo sacar justamente una ley, pues, diciendo de que ya esos casos, antes que se cree esto, para atrás, ya no debe haber eso, ya no debe juzgarse, pues, y también la Corte Interamericana ya no debe, pero es un problema porque el Estado no es una isla, es parte, pues, tendríamos que el Perú separarse de la Corte, porque por ahí corriente, ¿no? Debe separarse para que ya, pero, pero en derechos humanos, lo que se avanza 2, 3, 4, 5 pasos, ya el retroceso es difícil, porque ya son derechos ganados ya. En derechos humanos ya no hay retroceso, señores. Por ejemplo, derechos humanos, antes había las 8 horas diarias, gracias a conquistas, a lucha, 8 horas ahora. ¿Va a haber retroceso? Ya está ganado, ya. Al derecho a la salud, que antes no tenía nadie, podía asistir, se moría la gente. No había derecho asistencial por parte del Estado. Ahora basta ser servidor o funcionario público, tiene su derecho a la salud. En crimen de guerra, en sentencia, la Corte Penal Internacional, lo conforman 18 magistrados. Tiene 3 instancias, la Corte Penal Internacional. La primera instancia es una corte que ve preliminar. La corte se divide en 3. Primero, digamos, una investigación preliminar, en donde acumulan todas las pruebas, documentos, testigos. A los testigos le dan protección. Lo que adolece la corte no tiene policía bajo su cargo o bajo su mando, digamos así. No dispone de muchas situaciones, pero pide apoyo a los estados parte. A los estados parte, mira, te estoy procesando acá uno que es de tu país. Y los gastos son estos, se lo envía los gastos. Lo envía, caballero, y tiene que, como es parte, ha firmado es parte del Estatuto de Roma, que lo firmó y lo ratificó, además, el Congreso lo ratifica. ¿Qué dice la ley? Cuando un convenio o un tratado es ratificado, firmado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso de la República, forma parte del derecho interno. Forma parte ya, eso es parte de nuestro derecho interno ya. Por eso es que a veces dice, hay violaciones, ¿no? Hay violaciones, la violación es el delito más execrable. A veces hay violadores que violan a niños de 5, 6, 7 años o menos todavía, se ve en la televisión. Cadena perpetua, dice, ¿no? Y más aún cuando está cerca de elecciones. Por ahí sale un candidato. Señores, vamos a aplicar pena de muerte para los violadores. Se engaña, muchachos, la gente como no conoce, no sabe de que no hay pena de muerte. Porque el Perú no es una isla, es parte integrante del conglomerado internacional. Firmó tratados. Ya no puede decir sí. Tendría que haber pena de muerte, tendría que apartarse o cuando vengan sentencias medias torcidas, medias comunistas o medias filoterroristas o caviares, el Estado no quiere cumplir, tiene que cumplir porque es parte, porque es parte integral, salvo que entonces si no tendría que apartarse para no cumplir. Caso Fujimori, que ha sido indultado, y ya el Perú dio su posición bien firme, diciendo que ese indulto ha sido dado de acuerdo al procedimiento correspondiente y tiene amparo legal. No ha sido, ¿por qué? Porque lo ha dicho el máximo órgano intérprete de la Constitución. ¿Quién es el órgano máximo de la Constitución? Tribunal Constitucional. Ha dicho que ese indulto es correcto, está bien dado.
¿Qué? ¿Vamos a querer todavía que un órgano supranacional al nuestro que nos va a también enmendar la plana? No, pues, ahí necesita nuestra posición firme. Como yo lo demostraba en varios casos cuando estaba en Inspectoría General del Ejército. Venían casos emblemáticos así, poquito, querían que a un mayor del que trabajaba en la segunda división de ejército, que fue sometido al CIOS, que se dé de baja. Que se no, primero estoy hablando, baja es para personal de tropa y reenganchada. Todo personal de carrera, hablando correctamente, pase a retiro. Que se pase a retiro un momentito. Que se corrija el dictamen legal. Yo no corregí mi dictamen legal. A pesar que no, uno cuando actúa en forma objetiva, en forma transparente y sabe qué es lo correcto, te mantienes en tu posición. Y así subió y le ganamos, ya no fastidiaron. Porque ya esperamos todavía. Yo recomendé esperar, que nos pidan. Cuando nos pidieron, ¡pa! Lo elevaron y ya no dijeron nada. Nos habíamos ratificado conforme a ley. Claro, porque habíamos objetivos, en cambio se evidencia, pues, este ha sido ayudado, lo han ayudado. Uy, pucha, hay muchas cosas que por ahí que se ven, ¿no? Cosas que a veces de repente este se ha metido en actos de corrupción, está cobrando, lo está ayudando, lo está favoreciendo. Cuando uno no tiene nada que temer, señores, actúa transparentemente, su posición firme. El Estado, en resumen, su posición es firme. Y me parece muy bien. Porque ya Fujimori ya pagó, pues. Y lo han aplicado la teoría de Claude Roxin. La teoría de Claude Roxin, que más adelante creo que pongo por ahí, del autor mediato. Pero esa teoría del autor mediato, porque él, por caso de Barrios Altos y La Cantuta, él fue en Barrios Altos. ¿Estuvo ahí? No. ¿Estuvo sacando al profesor Muñoz y a otros estudiantes de La Cantuta? No. Pero ¿qué dice esa teoría de Claude Roxin, un penalista alemán? La teoría del autor mediato, que revolucionó el derecho penal en su momento. Porque antes a nadie ahora se aplica en todo el mundo. Miren cómo es el conocimiento. En todo el mundo se aplica el autor mediato. Argentina lo ha aplicado para los casos también que ha habido también ahí problemas. Entonces, el autor mediato significa que como es el jefe de Estado que representa a la nación y que debe conocer. Eso se llama el aparato de poder. El aparato de poder tiene que conocer, tiene que saber lo que hacen los agentes del Estado. Más aún que este grupo era denominado Grupo Colina, dirigido por Martín Rivas. Y que Martín Rivas dice que recibía órdenes del SIN, Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Quién era el jefe? Había un general, otro general, un almirante. Pero ¿quién era el jefe en la realidad? El DOC. Por lo tanto, el DOC como asesor legal conoce todo. Y el presidente también conocía. ¿Cuándo le condenaron? A 25 años. Por el autor de la teoría del autor mediato, el hombre de atrás. Eso se llama también el hombre de atrás. El hombre de atrás, ¿de dónde? Del aparato de poder, que sí tenía conocimiento, ¿no? Claude Roxin revolucionó el derecho penal. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, vamos a avanzar. Nos quedan 20 minutos. Ya. Crímenes internacionales, competencia. A ver, dice, la Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes. Ya lo vimos. La responsabilidad de mando es un modo de omisión de responsabilidad penal de las personas. El superior es responsable de los delitos cometidos por los subordinados y por no prevenirlos o castigarlos, a diferencia de los crímenes que ordenó. Mire, acá hay que detenerlos. A diferencia de lo que ordenó. Si el superior es responsable de delitos cometidos por sus subordinados, por no prevenirlos o castigarlos, peor sea, y a diferencia de los crímenes que ordenó, peor pues. Acá es un juego de palabras, ¿no? La diferencia a los delitos que ordenó,
ahí va a tener, no hay que diferencia que va a ser, va a estar exento de su responsabilidad penal, no, no, o va a tener atenuantes, no, sino que responde con mayor fuerza todavía. ¿Por qué? Porque él ordenó, pues. Entonces va a ser como autor. En cambio, otros serán coautores, otros serán partícipes. Y el partícipe hay cómplice primario, cómplice secundario. El cómplice secundario es el campana para un caso de robo o un asalto a un banco o a cualquier tipo de robo. Siempre hay un campana. Si el campana no trabaja o no funciona, todo se frustra. Porque los delincuentes están en grupo, pues cada uno tiene su rol. El campana juega un rol muy importante porque está con el celular. Ahí, ¿sabe qué? Ahorita en el banco hay poca gente, hay solamente 4 o 5 personas. Es el momento, vengan, entran. El campana, ¿qué hace? Mirar quién está primero en el banco, adentro. Y si no viene la policía. Y si viene alguien, a un cliente del banco, no lo deja entrar. ¿Sabe qué, señor? No entre. No entre. Con palabras soeces incluso. Entonces, campana. No participó, digamos, robando, sacando la plata, pero participó como campana, pues. Es cómplice primario. Entonces, todo eso se estudia, pues, en derecho, ¿no? En derecho, derecho son 6 años, pues, 6 años que se estudia, ¿no? Y aparte que uno va, pues, ya perfeccionándose, capacitándose, ¿no? Porque mi maestría, por ejemplo, es en derecho penal. Y mi doctorado en derecho. Para todo lo que estudio en doctorado en contabilidad, doctorado en medicina, doctorado en educación, doctorado en derecho. Es un grado muy alto, ¿no? Yo como doctor en derecho conozco las 38 ramas del derecho. Cosa de loco, pues dirían, profesor, está loco. Que sí, que digan que conozco. Si los últimos ramas del derecho que se han creado, ¿no? Un poquito anteriores y las 9, hay derecho aeronáutico, derecho aeroespacial, derecho cibernético, derecho económico, derecho genético, derecho ambiental y otras ramas más del derecho que se han creado por ahí. Ramas nuevas. A diferencia de las ramas antiguas, derecho civil, penal, comercial, laboral, municipal, derecho registral, derecho minero. Son ramas antiguas, ¿sí o no? Derecho privativo militar. Siempre ha habido derecho privativo militar. Derecho penal internacional. Desde que apareció la Corte recién. Antes no había derecho penal internacional. Todo va apareciendo en la faz de la tierra conforme suceden los hechos y los acontecimientos. Como primera vez que a ese emperador se quiso juzgar, se te intentó, con todo su poder que tenía, ¿qué me vas a juzgar a mí? ¡Fuera! No está tipificado en ningún código y además no hay nadie ha conformado un tribunal, que era diferente al tribunal de Nuremberg, que sí fue conformado, ordenado por las Naciones Unidas, y el tribunal de Tokio, igual que el tribunal para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Para la ex Yugoslavia fue en 1993 y para Ruanda en 1994, respectivamente. Entonces acá, mire, la responsabilidad de mando surge en el contexto del derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Ahí está, derecho internacional humanitario, con el objeto de sancionar las omisiones de los superiores, bien sean militares o incluso civiles, por los actos de sus subordinados, ¿no? Entonces, de alguna manera van a responder, porque no lo digo, no, por falta de control, pues. Al jefe, si por cuestiones administrativas, a veces simples, salpica al jefe, ¿qué será por casos administrativos graves o muy graves? En materia administrativa y disciplinaria estoy hablando, que no tiene connotación penal. Entonces, pasándonos al otro lado, casos que tengan connotación penal.
por atrocidades que cometan un militar. Ahí vamos a ver fotos. En África, en Ruanda, muchos, la Corte Penal Internacional ha sentenciado a muchos militares africanos por caso de Ruanda y de la ex Yugoslavia. Ahí hay unos morenos, tremendos morenos, se le ve, hay una foto que vamos a ver, llorando, no, tristes, tristes. Vamos, cuando vamos a la foto lo vamos a analizar, ¿ya? Miren, siguiente, por favor. Siguiente, a ver, siguiente, a ver, operador. Ya, la codificación del derecho internacional penal inicialmente se enfocó en la responsabilidad internacional penal del individuo, dejando de lado las eximente de ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, estos fueron desarrollados jurisprudencialmente por los tribunales internacionales, establecidos con anterioridad al Código, a la Corte Penal Internacional. A costumbre de esa sigla, CPI, Corte Penal Internacional. Con la creación del Estatuto Roma, finalmente algunas de ellas fueron codificadas. Es decir, ¿qué significa codificación? La codificación no es que le pusieran un código, no. Era la codificar el delito, la codificación del delito. ¿Es delito de genocidio? ¿Tiene todas las características? ¿O basta una? ¿Quiso exterminar a una etnia? Suficiente, genocidio, pues. Crimen de guerra, ¿era conflicto armado internacional o un CAI? Sí, por lo tanto, basta uno, califica. Y así, entonces en esos artículos 6, 7, 8 y 8 bis, ahí están justamente tipificados. No, me acordé porque hay 8 bis. 8 bis no era porque es una canción, porque se repite, sino porque no les dije que inicialmente cuando se crea la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998, se reúnen 120 países, se pusieron de acuerdo, sí, pero solo a pesar que en la agenda estaba el crimen de agresión, pero sí se pusieron de acuerdo solo por 3 delitos: genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra. Más no agresión, lo deliberaron un poco, pero dijeron, lo posponemos, lo dejamos para otro momento. Y la mayoría manda, pues, mayoría manda. Luego se pospuso, ya no se, a pesar que se trató, pero ya no se incluyó en el estatuto como delito en ese momento. Pasados los años, en el 2010, en Cantala, África, en la ciudad de Cantala, anoten, Cantala con K de kilo, en la ciudad de Cantala, en 1910, en el 2010, se reúnen nuevamente y aprueban que el delito de crimen de agresión ya se inserta, forma parte de estos 3 delitos mencionados. Ya, es parte, ahora ya se habla, el que habla puede hablar de 2 formas. O sea, los 4 delitos de arranque, pero hay que conocer un poquito de historia, pues. No empezó agresión desde un comienzo. Hay que saber también. Algunos instructores, por ejemplo, he visto, dicen 4 nada más, ¿no? Pero cuando ya no explican mucho, cuando la explicación es cortísima, pues, ¿no? Pero si no, como acá tenemos tiempo, por eso se llama entonces, conclusión, 8 bis. Porque el 8 ya era crimen de ¿qué? Crimen de guerra. Entonces el ser humano es ingenioso, pues. Como ya el 8, el 9 es otra cosa, 8 bis. Continuación, pues. Claro. Pero eso se hace ahí, pero para un dictamen, no, pues. A mí me ha pasado en un dictamen. ¿Sabe qué? Coronel Romero, mire que se me fue
y no vine a separar un número para dictamen. Después de 15, 20 días, casi un mes, viene un coronel a buscarme. ¿Sabes qué? No separé, estaba en mi mente, pero no dispuse que alguien venga o te llamo, o yo mismo te hubiese llamado, o viceversa, que me separes de nube con esta fecha. No, esto, ¿sabes qué me dijo? Que venga, entonces, mira, pero quiero con esa fecha y ponle, como ahí para esa fecha encaja, tienes 201, 201A. No, fue. Es como asentar una partida de nacimiento. Por eso es delito. Alguien, cuando hay partida de nacimiento en lugares alejados de nuestra patria, que son distritos, ahí se asientan en las municipalidades, se asientan las actas de nacimiento o los fallecimientos. No va a poner pues acta, tienen una numeración. Y se nota cuando ha sido adulterado, pues. Todo se nota. Y más aún, cuando hay algún interés que alguien denuncia, ahí salta la cosa. Ya. Muy bien. Siguiente. Correcto. Acá brevemente mi comentario. Acá, miren, en juicios imparciales, son, son magistrados de otros países. ¿Qué interés van a tener por ti? No, ahí son imparciales, como ahí sí se cumple ciegamente, como dice, la justicia está con una venda, porque no lo conocen y por lo tanto su accionar va a ser cortamente objetivo, imparcial. Y actúa como complemento. Acá justamente a una de las preguntas que me hicieron, si que el Estado se desprende, no, como complemento, es decir, en otra parte apoya al Estado. El Estado decía, ¿sabe qué? Puede decir, no puedo juzgarlo. Mejor procésalo tú. Porque actúa como complemento de los tribunales nacionales, o sea, de cada Estado. Porque obtiene también apoyo. Apoyo de los mismos estados, parte, le dan apoyo. A veces logístico o económico. Correcto. Acá justamente tenemos, miren, esa foto, ahí está el tribunal. Acá está justamente los morenos. Miren acá, está triste, está pensando que prácticamente militares, ¿ah? Los tres militares y condenados, han sido condenados. Tan triste, lo que me va a pasar, lo que he hecho. En ese momento uno se deja llevar por la emoción, pues. Soy militar en actividad y estaba con su uniforme, ¿no? Entonces, mandar, como se dice, o impartir órdenes es fácil. Pero felizmente que ahora nuestras normas, las órdenes ilícitas no se cumplen. ¿Qué dice la ley de régimen disciplinario? Cuando alguien da una orden ilícita, uno lo escucha. Insiste, lo escucha y no solamente lo escucha, va a dar cuenta. No puede salvar el conducto regular inmediatamente, tiene que dar cuenta al inspector de esa dependencia donde está trabajando. O sea, ¿qué, señor inspector? Quiero audiencia con usted. Y él, bajo responsabilidad, el inspector tiene que recibirle en audiencias, porque hay audiencias, quejas y reclamos. ¿Quién lo atiende? El inspector. ¿Sabe qué? Tal persona me ha ordenado esto. No lo voy a cumplir. Ya, lo vamos a manejar, creo que de repente ya no te va, esperemos, de repente ya no te va a decir nada, se va a olvidar. Vuelve a insistir. Ah, pues regresa él. Ah, no, pero ¿sabe qué? Él trabaja en mi jefe, no quiere hacer nada. Y ya lo dio cuenta. Y si no hace nada, ahí ya no, tiene que ir al máximo. Ya no está salvando el conducto regular, porque ya lo dio cuenta el primero, pues. No va a dar cuenta a todo el mundo, pues. ¿Sabe qué? Me está dando una orden ilícita. Perimete que ya está. Solamente ahora se cumplen órdenes lícitas. El que lo da está, y el que lo da, y alguien que lo cumple una orden ilícita, los dos caen. Tercera conclusión. Ya, ¿cuál es la característica principal de esta conclusión? Que es permanente. Ya no es como el tribunal de Yugoslavia, del Nuremberg, de los tribunales ad hoc, ex Yugoslavia y Ruanda, que fueron ad hoc, exprofesos. Ahora es permanente ya.
Correcto. A ver, un momentito. O sea, por 3 razones, ya ahorita termino, por 3 razones, el Consejo, la Corte Penal Internacional va a conocer. Primero, porque el fiscal se remite al fiscal el caso. Segundo, el mismo fiscal de oficio abre una investigación. Y tercero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le dice al fiscal, investiga. Correcto, acá mire, tenemos unas fotos, una foto habla más que 1000 palabras. Mire esos niños, este niño que está arriba en la parte superior, ¿cuántos años le ponen? ¿Ah? 10 años, 11 años, ¿sí o no? Porque aproximadamente el de abajo, 12 o 13. Miren, en lugar de estar jugando su bulbito, ¿no? Estarán en otras actividades, estudiando, está con arma, obligado, obligado. Por eso fueron juzgados, condenados en buena hora. Claro, al que no tiene responsabilidad, lo absuelven, pues, obviamente. Conclusión, señores, esto es, en resumen, la Corte Penal Internacional, que es diferente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es diferente a la Corte Internacional de Justicia. Cada una tiene sus competencias, que lo hemos ya mencionado. Señores, toda instrucción tiene un inicio y un término, y espero de que en estas 3 horas académicas todo lo que les he explicado hayan interiorizado por lo menos conceptos básicos o elementales que les va a servir para su carrera profesional y además para afrontar un excelente examen en el momento que van a rendir. ¿Ya? Y los temas siempre quedan cortos en todo tipo de materia, y más aún en derechos humanos. Siempre hay mucho que hablar o que decir en derechos humanos. ¿Ya? Les agradezco. Creo que con esto hemos terminado la instrucción para el programa básico de derechos humanos. ¿Ya? Les agradezco nuevamente y será hasta una nueva ocasión. Gracias.